Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde diseccionamos, analizamos y, a veces, hasta chismoseamos un poquito sobre las relaciones Mu S apasionantes del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, listo para sumergirme con ustedes en un nuevo drama, una nueva intriga, una nueva montao más menos arrusa de emociones. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que nos enamoró superíndice 3, que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, y que lamentablemente parece que ha llegado a su fin. Estoy hablando de ellos, de Demetuz Demir y Can Yaman, la pareja italiana que incendió superíndice 3 las pantallas y nuestros corazones. Pero ¿Q copyright para su superíndice 3? Por Q copyright dicen las malas lenguas que Demet hecho superíndice 3 sacan de casa. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio. Vamos a analizar los rumores, las declaraciones, las indirectas y todo lo que ha salido a la luz sobre esta posible ruptura. Vamos a intentar separar la paja del grano y entender Q copyright pudo haber llevado a esta pareja, que parecuatan su superíndice 3 lida, a tomar caminos separados. Y no se preocupen, que no nos quedaremos con la versión superíndice 3N oficial. Vamos a buscar entre luneas, a leer entre los comentarios de los fans, y a analizar el lenguaje corporal de ambos para intentar descubrir la verdad de True S de este culebro superíndice 3N. Pero antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al día con los dramas amorosos de sus celebridades favoritas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta gran familia de drama lovers. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama de Met-Can. El romance de Demet y Can fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio tico. Desde que se cruzaron sus caminos en el set de Erkenci Kwai Pu Jaro Madrugador, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo catapultándolos a la fama internacional y convirtió copyright-dolos en una de las parejas Mu S queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su amor traspasaba la pantalla, nos sacó a creer que el romance de Leila y Can era real, que esos besos, esas miradas, esa complicidad, no eran solo actuación superíndice 3N. Y es que la serie no solo fue un boom en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, e incluso partes de Europa del Este. La trama sencilla pero efectiva, con toques de comedia romántica y ese aire fresco de libertad, resonó con una audiencia ávida de historias de amor genuinas y aspiracionales. Y efectivamente la relación superíndice 3N se trasladó superíndice 3 a la vida real. Los paparazzi no tardaron en captarlos juntos fuera del set, disfrutando de citas románticas, compartiendo momentos especiales y confirmando lo que todos sospechábamos, Demet y Can estaban enamorados. La noticia causó superíndice 3 furor entre sus fans, que celebraron la relación superíndice 3N como si fuera propia. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, se compartieron fotos y vídeos de sus momentos mood de ese tiernos y se les bautizó superíndice 3 con nombres cariú más menos osos como Candem o Demcan. El fanatismo era tal, que se analizaban cada una de sus apariciones públicas, cada like en redes sociales, cada comentario que pudiera dar una pista sobre la evolución de su relación. Era como si los fans vivieran a través de ellos su propio cuento de hadas. Su relación superíndice 3N era seguida al detalle por los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo. Cada gesto, cada palabra, cada aparición superíndice 3N pública era analizada al milímetro. Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento, en la encarnación superíndice 3N del amor verdadero. Y nosotros los dramalovers lo disfrutamos al máximo, más menos ando con un final feliz para esta historia de amor de cuento de hadas. Revistas de farándula competían por tener la primicia de sus viajes, de sus cenas románticas, de sus declaraciones de amor. La presión mediática era enorme, pero ellos, al principio, parecían disfrutarlo, alimentando la ilusión de sus fans con gestos públicos de cariño y declaraciones apasionadas. Se convirtieron en la imagen de una generación, en un ejemplo de amor moderno y exitoso. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De True S de las sonrisas y las fotos perfectas, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación superíndice 3N. Se hablaba de celos, de discusiones, de incompatibilidad de caracteres. Los rumores se intensificaron cuando Demet y Can dejaron de aparecer juntos en público y dejaron de interactuar en redes sociales.
Los fans empezaron a preocuparse, a preguntarse qué copyright estaba pasando. ¿Se ha acabado el amor? Empezaron a circular fotos retocadas, montajes, capturas de pantalla sacadas de contexto. Los foros de fans se convirtieron en campos de batalla, donde se debatía acaloradamente si la relación seguía en pie o si ya había sido sepultada por la presión y la distancia. Algunos fans más optimistas defendían la relación a capa y espada, mientras otros más realistas comenzaban a aceptar la dura realidad. La situación superíndice 3n se complicó superíndice 3 a UNMU, es cuando Can llaman se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan. La distancia física entre ellos no hizo que alimentar los rumores de crisis. Se decua que Demet no estaba de acuerdo con la decisión superíndice 3n de Can de irse a Italia, que sentúa que la estaba abandonando. Se hablaba de que la relación superíndice 3n a distancia era demasiado difícil de mantener y que ambos estaban empezando a distanciarse emocionalmente. La decisión de Can de mudarse a Italia fue vista por muchos como una señal de que la relación no era tan sólida como parecía. Algunos argumentaban que Can priorizaba su carrera a su relación, mientras que otros defendían su derecho a buscar nuevas oportunidades profesionales. La controversia estaba servida. Y entonces llegamos al punto clave de nuestro drama, los rumores de que Demet echó superíndice 3 a Can de casa. De du superíndice 3 de surge esta información superíndice 3n. Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la pareja, la relación superíndice 3n entre Demet y Can se habrá deteriorado tanto en los últimos meses que habrán llegado a una fuerte discusión superíndice 3n. Se dice que Demet, harta de la distancia, de los celos y de la falta de compromiso por parte de Can, le habrá pedido que se fuera de la casa que compartúan. Esta teoría, aunque sensacionalista, encontró eco en muchos medios y entre los fans, que veían en ella una explicación lógica a la falta de apariciones públicas y a la frialdad en redes sociales. La idea de una Demet furiosa, harta de esperar y de luchar por una relación que parecía condenada al fracaso, resonó con muchas mujeres que se habían sentido identificadas con su historia de amor. Esta información superíndice 3n, obviamente, no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación superíndice 3n, evitando hacer declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, el silencio de ambos ha sido interpretado por muchos como una confirmación superíndice 3n implícita de la ruptura. La falta de apariciones públicas juntos, la ausencia de interacción superíndice 3n en redes sociales y la falta de declaraciones sobre su relación superíndice 3n han hecho que muchos fans den por hecho que la pareja ha llegado a su fin. Este silencio estratégico, aunque comprensible desde el punto de vista de la gestión de la imagen pública, no hizo más que alimentar la incertidumbre y las especulaciones. Los fans ávidos de noticias interpretaban cada silencio, cada mirada esquiva, como una confirmación de sus peores temores. ¿Pero qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Demet echó superíndice 3 a Can de casa? ¿O son solo rumores infundados? Pues bien, vamos a analizar las diferentes teorías que circulan en torno a esta posible ruptura. Vamos a sumergirnos en los entresijos de la vida de estas dos celebridades, analizando sus trayectorias profesionales, sus personalidades públicas y las dinámicas que pudieron haber influido en su relación. No nos quedaremos en la superficie, sino que intentaremos entender las complejidades de un amor que nació bajo los focos y que parece haber sucumbido a la presión y a las circunstancias. Una de las teorías más extendidas es que la distancia fue el principal factor que contribuyó superíndice 3 al fin de la relación superíndice 3n. Como mencionó copyright anteriormente, la mudanza de Can a Italia para protagonizar la serie Sandokan supuso un duro golpe para la pareja. La distancia física entre ellos hizo que fuera difícil mantener la relación superíndice 3n, y se dice que ambos empezaron a sentirse solos y desconectados. La diferencia horaria, las agendas apretadas y la imposibilidad de verse con frecuencia crearon una barrera infranqueable entre ellos. Las videollamadas y los mensajes de texto no eran suficientes para mantener viva la llama del amor, y poco a poco la distancia fue erosionando la relación. Otra teoría apunta a los celos como uno de los principales problemas de la relación superíndice 3n. Se dice que Demet era muy celosa de Can y que no le gustaba la idea de que estuviera rodeado de otras mujeres en el set de rodaje de Sandokan. Los celos habrán provocado numerosas discusiones entre la pareja y habrán contribuido a deteriorar la relación superíndice 3n.
La fama de Khan como galán y su atractivo innegable eran una fuente constante de inseguridad para Demet. Los rumores sobre posibles romances de Khan con otras actrices italianas no hicieron más que alimentar sus celos y crear un clima de desconfianza en la relación. Una tercera teoría se centra en la incompatibilidad de caracteres como la causa principal de la ruptura. Se dice que Demet y Khan son personas muy diferentes y que sus personalidades chocaban en muchos aspectos. Se hablaba de que Demet era muy reservada y tranquila, mientras que Khan era muy extrovertido y aventurero. Estas diferencias de personalidad han generado tensiones en la relación superíndice 3N y han contribuido a su fin. Demet, una mujer discreta y centrada en su trabajo, se sentía abrumada por la energía desbordante y el espíritu aventurero de Khan. Sus estilos de vida diferentes y sus prioridades contrapuestas crearon un conflicto constante en la relación. Pero se ayuda de las teorías copyright podemos deducir del comportamiento de Demet y Khan en los últimos meses. Pues bien, si analizamos sus redes sociales, podemos observar que ambos han dejado de publicar fotos juntos y han dejado de interactuar en sus publicaciones. Esto, como mencionó copyright anteriormente, ha sido interpretado por muchos como un aseo más menos al de que la relación superíndice 3N ha terminado. La ausencia de fotos románticas, de mensajes cariñosos y de likes mutuos en Instagram es una clara señal de que algo no va bien. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su amor, se han convertido en un reflejo de su distanciamiento. Además, en algunas entrevistas recientes, tanto Demet como Khan han evitado hablar de su relación superíndice 3N. Cuando se les pregunta sobre el tema, suelen responder con evasivas o con respuestas ambiguas que no confirman ni desmienten la ruptura. Este silencio obviamente no hace más que alimentar los rumores y las especulaciones. Las entrevistas, que antes eran una oportunidad para proclamar su amor al mundo, se han convertido en un campo minado que ambos evitan cuidadosamente. Sus respuestas ambiguas y sus evasivas solo confirman lo que todos sospechan: la relación está en crisis o ya ha terminado. Por otro lado, algunos fans han notado que Demet ha dejado de usar el anillo que le regaló superíndice 3 Khan, lo cual también copyright N ha sido interpretado como un aseo más menos al de que la relación superíndice 3N ha terminado. Aunque claro, esto podría ser simplemente una coincidencia o una decisión superíndice 3N personal de Demet, que no tiene nada que ver con su relación superíndice 3N. Este pequeño detalle, aunque aparentemente insignificante, ha sido analizado al detalle por los fans, que ven en él una prueba irrefutable de la ruptura. El anillo, que antes era un símbolo de su amor y compromiso, ha sido relegado al olvido, alimentando aún más los rumores. En definitiva, la situación superíndice 3N es confusa y no hay una respuesta clara sobre lo que realmente está pasando entre Demet y Khan. Los rumores de que Demet echó superíndice 3 a Khan de casa son solo eso, rumores, y no hay ninguna prueba que los confirme. Sin embargo, el comportamiento de ambos en los últimos meses, su silencio y su falta de interacción superíndice 3N en redes sociales, sugieren que la relación superíndice 3N podría haber llegado a su fin. La falta de confirmación oficial solo alimenta la incertidumbre y las especulaciones, dejando a los fans en un estado de limbo emocional. Ahora bien, copyright ¿podemos aprender de todo esto? Creo que esta historia nos enseña más menos a que las relaciones, incluso las aparentemente perfectas, pueden ser frágiles y complicadas. La distancia, los celos, la incompatibilidad de caracteres y otros factores pueden contribuir al fin de una relación superíndice 3N, incluso si hay amor de por medio. Nos recuerda que el amor por sí solo no es suficiente para mantener una relación a flote. Se necesita compromiso, comunicación, respeto y la voluntad de superar los obstáculos que se presenten en el camino. También copyright N nos enseña más menos a que no debemos idealizar las relaciones de las celebridades. A menudo vemos solo la versión superíndice 3N idealizada que nos muestran en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N, pero detrás de esa fachada puede haber problemas y dificultades que desconocemos. Es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propios problemas. Nos recuerda que las celebridades también son vulnerables y que sus relaciones están sujetas a las mismas presiones y desafíos que las nuestras. Y por último, creo que esta historia nos recuerda que el amor no siempre es suficiente. A veces, a pesar de amarnos profundamente, las circunstancias de la vida nos obligan a tomar caminos separados. Y aunque sea doloroso, a veces es lo mejor para ambos.
Nos enseña que es importante saber cuándo es el momento de dejar ir y de seguir adelante, incluso si eso significa renunciar a un amor que parecía destinado a durar para siempre. Sea cual sea la verdad de de esta historia, lo cierto es que la posible ruptura de Demet y Can ha entristecido a muchos fans que son más menos van con un final feliz para esta pareja. Esperemos que si la ruptura se confirma, ambos puedan encontrar la felicidad por separado y seguir adelante con sus vidas. Les deseamos lo mejor en sus carreras profesionales y en sus vidas personales, esperando que encuentren la paz y la felicidad que merecen. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hablar un poco sobre el futuro profesional de Demet y Can. A pesar de los rumores sobre su relación superíndice 3N, ambos siguen adelante con sus carreras y tienen varios proyectos en marcha. Sus carreras profesionales, aunque marcadas por su relación, siguen siendo prometedoras y llenas de oportunidades. Demet Özdemir ha protagonizado varias series y películas de con diéresis copyright, cito en los últimos aún más menos y se ha consolidado como una de las actrices populares de Turquía. Se espera que siga protagonizando nuevas producciones en el futuro y que continúe cosechando con diéresis copyright citos en su carrera. Su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y se espera que siga brillando en la pantalla grande y en la televisión. Por su parte, Can Yaman también copyright N ha cosechado con diéresis copyright citos en su carrera como actor y se ha convertido en una estrella internacional. Su papel en la serie Sandokan le ha abierto nuevas puertas y se espera que siga protagonizando producciones en Italia y en otros países. Su éxito en Italia le ha abierto las puertas a nuevos proyectos internacionales, consolidándolo como una estrella global. En definitiva, tanto Demet como Can tienen un futuro prometedor por delante. Se espera que sigan triunfando en sus carreras, independientemente de lo que ocurra con su relación superíndice 3N personal. Sus carreras profesionales son independientes de su relación personal, y ambos tienen el talento y la ambición necesarios para seguir triunfando en el mundo del espectáculo. En conclusión, superíndice 3N, hemos explorado los rumores sobre la posible ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman, centrándonos en las especulaciones de que Demet echó a Can de casa. Analizamos las posibles causas de la ruptura como la distancia, los celos y la incompatibilidad de caracteres. Examinamos el comportamiento de ambos en redes sociales y en entrevistas recientes, y dedujimos que, aunque no hay confirmación oficial, las señales apuntan a una posible separación. Recordamos que las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden ser frágiles y complicadas, y que el amor no siempre es suficiente. Destacamos que no debemos idealizar las relaciones de las celebridades y que debemos recordar que son personas como nosotros, con sus propios problemas. También hablamos sobre el futuro profesional de Demet y Can, y destacamos que ambos tienen un futuro prometedor por delante y se espera que sigan triunfando en sus carreras. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can han roto? ¿Cuáles creen que son las causas de la posible ruptura? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber qué piensan ustedes, Drama Lovers. ¿Creen que aún hay esperanza para esta pareja? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Compartan sus opiniones y teorías en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas sobre las relaciones más apasionantes del mundo del espectáculo. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando los dramas amorosos de sus celebridades favoritas. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, Drama Lovers. Los quiero mucho. Y recuerden, el amor es un drama, pero siempre vale la pena vivirlo. Hasta la próxima.